Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Castro, estudiante de Regencia en Farmacia, sede Neiva Huila. En esta oportunidad tenemos el desarrollo de la unidad 2, tarea 3, del programa de Biología Orgánica. En esta oportunidad desarrollaremos el tema sobre fundamentos químicos y biológicos, donde describiremos los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos se pueden definir como aquellas sustancias orgánicas solubles en agua y fundamentalmente están compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbono, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Los carbohidratos son biomoléculas y su principal función en los seres vivos es de brindar energía para que éste realice todas sus tareas físicas y metabólicas necesarias para subsistir. La función principal de los carbohidratos es energética, que se determina como aportar de forma de glucosa a todas las células del organismo. Al mismo tiempo cumple como reserva energética, la cual se almacena en pequeñas porciones, principalmente en los músculos y en el hígado. Adicionalmente, nos ayuda al mantenimiento de la temperatura corporal. Entre las distintas clases de carbohidratos encontramos los monosacáridos, los cuales son los más abundantes en la naturaleza, como la glucosa y la ribosa. Estos carbohidratos tienen una única molécula y varían en términos de su estructura y configuración estereoquímica. Por tal motivo se pueden definir como sustancias sólidas de color blanco y sabor dulce. Por otra parte, los disacáridos, como la lactosa y la sacarosa, están compuestos por dos monosacáridos, y estos desempeñan la función de almacenamiento energético y estructural. Y la podemos encontrar en azúcares como la malta, azúcares de leche, entre otras sustancias. Mediante el metabolismo de oxirreducción se genera los polisacáridos. Tienen entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos. Existe gran diversidad y tienen la capacidad de almacenar información. Por otra parte, los polisacáridos se encuentran como el almidón y la destrina, que son consumibles y constan con más de 10 monosacáridos. Dentro de las características más importantes que podemos encontrar en los carbohidratos es que estos son esenciales para todas las personas, ya que aportan la energía que permite el desarrollo de las actividades musculares, neuronales y al mismo tiempo mantienen estable la presión arterial y la temperatura del cuerpo. Los lípidos son sustancias orgánicas solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo e insolubles en agua. Al mismo tiempo, sus moléculas son de elevado peso molecular y poseen un alto número de carbono, hidrógeno y son bajos en oxígeno. Dentro de las funciones biológicas de los lípidos podemos determinar que son muy diversas, pero se pueden reunir en los siguientes grupos. Estructural. Forman parte de la membrana celular. Dentro de este grupo tenemos los fosfolípidos y los glicolípidos. Energética. Tienen un elevado poder energético y suponen un incremento de peso mínimo si lo comparamos con lo que tendría si esta energía se acumulara de forma glucógena. Reserva. Estos compuestos se almacenan donde es necesario disponer de grandes cantidades de energía a largo plazo.
reguladora, las hormonas esteroides, las prostaglandinas y las vitaminas liposolubles son lípidos que actúan regulando distintas actividades fisiológicas. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos: los lípidos saponificables. Entre ellos encontramos los simples, que son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y aciclicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. También encontramos los complejos, que son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, están también conformados por elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre y otras biomoléculas como glucósidos. Dentro de los lípidos insaponificables encontramos termenoides, esteroides y prostaglandinas. Dentro de las características de los lípidos, la principal es el ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. En el uso coloquial, a los lípidos se les llaman incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo de tipo de los lípidos proceden de animales. En la mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar hidrofóbico, lo que significa que no interactúan bien con disolventes polares. Se denominan ácido a todas aquellas sustancias en disolución incrementan la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con las bases, permiten el desarrollo de las sales. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de las proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y característica biológica, ya que contienen la información necesaria para realizar procesos vitales y son responsables de todas las funciones básicas del organismo. Dentro de las funciones de los ácidos nucleicos encontramos en relevancia las siguientes: almacenar y transmitir información genética, mantienen la identidad de las especies, mantienen las diferencias individuales dentro de la especie y un individuo no es exactamente igual a otro en una misma especie. Son responsables de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Realizan la síntesis proteínica. La secuencia de cada proteína está programada por los nucleósidos, que son proteínas celulares. Han permitido la evolución por mutaciones. Los ácidos nucleicos los podemos clasificar de la siguiente forma: ADN, formado por base de 4 nitrogenadas, las cuales generan puridas, adenina, guanina, y puridas, citosina y timina. Pentosa, que son base de desoxirribosa y fosfato.
y la ARN formado por 4 bases nitrogenadas, las cuales se basan en puridas, adenina, guanina, purina, citosina, uracilo, y 4 bases nitrogenadas, las cuales se basan en ribosas, y 4 bases nitrogenadas. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas, formadas por unidades monométricas más pequeñas, conocidas como nucleósidos. Cada nucleósido a su vez está formado por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico y una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas del ADN y del ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también producen el mecanismo de transformación de las características hereditarias. Las proteínas son moléculas complejas, imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables para las uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Las proteínas determinan la función y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. La función de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos y reparar daños, controlar y regular funciones. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera. A continuación estableceremos ejemplos de proteínas y las funciones que se desempeñan. Función estructural. En ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Funciones enzímicas, funciones hormonales, funciones reguladoras, funciones homeostáticas, funciones defensivas, funciones de transporte, funciones contráctil, función de reserva. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Entre estos reciben los siguientes nombres: estructura primaria, que se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adaptan las macrocélulas en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a las hélices alfa o lámina beta. Estructuras terciarias. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de las macrocélulas que proporcionan un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. Estructuras cuaternarias se originan por la asociación de 2 o más estructuras terciarias.
Las proteínas se clasifican de forma general en oleoproteínas y heteroproteínas, según estén formadas respectivamente solo por un aminoácido o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidos. Clasificación de las proteínas por su composición. Son proteínas simples o igualmente llamadas oleoproteínas. Entre ellas encontramos la azulbulina, glutelina, globutelina, albudeínes, prolaminas, protaminas, histaminas. Proteínas complejas o también llamadas heteroproteínas. Entre ellas contamos nucleoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, comproproteínas, metaloproteínas, glicoproteínas. Por su composición son proteínas fibrosas también llamadas escleroproteínas. De ellas está la queratina, colágenos, elastinas, actinas, miosinas, fibrinas, proteínas globulares, miotinas, etc. También encontramos por su función proteínas estructurales, enzimas y proteínas enzimáticas, hormonas proteicas, toxinas o toxinas proteicas, anticuerpos y proteínas de transporte. Agradezco por su atención en el desarrollo de este respectivo trabajo. Muy buen día.